Entonces, hoy tratamos de ponernos también en la tónica de organizar y entrar un poco cómo esa celebración que está organizada por ciclos, que tiene una serie de elementos, tiene también unas categorías, pero que tiene antropológicamente una, una visión profunda que tenemos que tratar de ir presentando. Ay, En esa sorry. visión profunda, vamos entonces a tratar de diferenciar, por ejemplo, las categorías de la celebración y vamos a tratar de ir entrando un poco como en el misterio, digámoslo así, de eso que es el rito cristiano. Bueno, voy a mirar si, si me deja. Bueno, espero que estén viendo ya la diapositiva, la Sí. celebración litúrgica en la iglesia. Ah, sí, está acá. Entonces, vamos a tratar de ir entrando como en algunos elementos que nos pueden ayudar a vivir y a entender mejor nuestra celebración. Básicamente, lo que tratamos de hacer, aunque no podemos hacerlo, pues en este módulo tan breve, es tratar de responder fundamentalmente a cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas están basadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, que también ustedes saben que existe junto al Catecismo de la Iglesia, pues existe este texto que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que trae como una síntesis en preguntas del catecismo. Aquí también uno puede acercarse a esas cuatro preguntas que nos vamos a plantear, aunque no podamos desarrollarlas todas. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Dónde celebra? Un poco la pregunta ¿cuándo celebra? Ya se trató de resolver en el primer encuentro, en esas diapositivas y en esa presentación que pudieron compartir con Juan David Ortega en torno a lo que significa el tiempo también como espacio celebrativo, el tiempo como vehículo de contemplación del misterio de Cristo. Ahora vamos a tratar de irnos metiendo en esos otros elementos, por lo menos algunos que pueden ser importantes y que nos pueden ayudar. De todas maneras, el resto, lo que no podamos tener, a ustedes les quedará ahí el material de las diapositivas para que los puedan compartir y los puedan estudiar. Entonces, empezamos por plantearnos fundamentalmente en esta idea de la celebración, antes de poder hablar quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra, dónde celebra, nosotros tenemos que preguntarnos el qué se celebra, qué es lo que celebramos. Y para saber qué es lo que celebramos, necesitamos entonces claridad en algunos términos. Ahí lo primero que tenemos que plantearnos es el término celebración. Cuando decimos celebración, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que celebración es la liturgia en acto. Deja de ser simplemente la liturgia una idea y se vuelve acto. La celebración es liturgia en acto. Es la manera como la liturgia se va viviendo en medio de una comunidad. Esa es una celebración. Es decir, toda celebración nos remite siempre a una acción ritual, a una acción ritual. Esta semana estábamos en la mesa del comedor en la parroquia y estaban justamente los dos niños ese día de la secretaria de la parroquia aquí y estaban ahí cerca a nosotros y en la conversación salió la palabra rito y el niño más pequeño preguntaba y decía, ¿y qué es rito? ¿O quién es rito? ¿Cierto? Entonces teníamos que empezar a explicarle y entonces le decíamos, ¿tú has visto que cuando te levantas, normalmente todos los días te levantas y te levantas como de la misma manera? ¿Tú has visto que cuando vas a lavarte los dientes,
siempre los dientes te los lavas de la misma manera. Pues eso es un rito, es un ejercicio repetitivo de algo. Y ahorita vamos a entrar un poco en la, digamos, como en la claridad de la expresión rito. Algunos de estos elementos que vamos a ver acá se ven enriquecidos justamente con la lectura que ustedes han estado haciendo. Recuerden de este libro, del libro Gestos y Símbolos, del padre José Aldazábal, que es un libro que realmente, pues todo su contenido, si lo aprovechan, les puede servir muchísimo en materia litúrgica y catequética. Entonces, pensemos lo siguiente, miren, hemos dicho que la liturgia en acto es la celebración, la liturgia en acto. Y esa liturgia se vuelve un acto a través del rito, el rito. El rito es un acto de culto de una asamblea que celebra. El rito es el canal por el cual la experiencia comunitaria se vuelve ritual, se vuelve la liturgia. La liturgia va calando en la vida de la comunidad a través del rito. Entonces pensemos, por ejemplo, la celebración se vuelve un momento concreto y ese momento concreto utiliza, para poder hacer presente el misterio, utiliza gestos, símbolos, acciones y ritos. Por eso la celebración es el aquí y el ahora de la liturgia. Yo la liturgia en abstracto yo no la puedo tocar. La liturgia en abstracto yo no la puedo comprender, pero yo puedo comprender los gestos, yo puedo tocar los símbolos, yo puedo experimentar las acciones, puedo experimentar los ritos. Es decir, estos elementos, gestos, símbolos, acciones y ritos son los que hacen posible una celebración. Una celebración sin estos elementos no se vuelve de ninguna manera liturgia, porque no encontramos dónde anclar esa experiencia ritual muy constitutiva, digamos, del ser humano, que es animal ritual, que es animal que repite, pero que necesita amarrar esa experiencia repetitiva a cosas concretas. Fíjense que incluso algunas de las cosas que muchas veces reflexionando, algunos hermanos nuestros de confesiones cristianas no católicas llegan a caer en la cuenta, y es, si hay algo que queda faltando en la experiencia no católica, es precisamente esa experiencia simbólica y esa experiencia ritual. Porque, porque muchas veces nos quedamos en otros elementos y dejamos de lado estos elementos que es lo que podemos tocar finalmente de la celebración. Ahora, si entendemos que la celebración es la liturgia en acto, ahora necesitamos hablar de qué es la fiesta. ¿Qué es la fiesta? Porque nosotros decimos muchas veces, vamos a la fiesta del Señor. Decimos, la Eucaristía es fiesta del Señor. ¿Cómo entendemos entonces esta expresión fiesta? A veces nosotros juntamos como en el lenguaje que utilizamos todos los días, lo festivo y lo solemne, como una única realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la fiesta No están nos aquí. saca de lo ordinario. La fiesta nos saca de lo que hacemos todos los días. La fiesta nos cambia el escenario. No La están, fiesta ya va a nos golpear cambia por el otro lado. incluso. Hay alguien que tiene el micrófono prendido para que, por favor, lo apaguen. Entonces, la fiesta nos ayuda de alguna manera a dar ese salto entre lo ordinario, entre lo cotidiano, lo que vivimos todos los días y la Que creo novedad. que desde las clases, un poco desde que les hablaba desde el cristianismo inicial, del martirio, de todo, y me parece interesante cómo ha ido colocando pues el mensaje. Hay alguien que tiene, parece, otra clase o algo.
el cristianismo inicial. sobre Muchas el gracias martirio por y no sé qué. la pantalla porque hay otros compañeros. Micrófono, Gracias, por gracias, favor. gracias. Ya. Muy bien, muchas Les pido el gracias. favor de que apaguen el micrófono porque así queda muy difícil A ver, trabajar. a ver, don Severo. Sí, Sí, el señor Edwin Durán, está abierto el micrófono, por favor. de Fátima, aquí en la Virgencita de Fátima. Y Señor también Edwin Durán. estaría a las 7:30. Entonces, Bueno, vamos a ver si volvemos a concentrarnos. Eso nos va sacando. Entonces, miren, nosotros estamos diciendo que la fiesta nos permite saltar de lo ordinario a un escenario distinto. Entrar en fiesta es salir de lo ordinario, es salir de lo cotidiano. Por eso, toda fiesta exige una celebración. Toda fiesta exige una celebración. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, la fiesta de cumpleaños necesita una celebración. La fiesta de cumpleaños necesita no solamente cómo vamos a desarrollar la fiesta, necesita un lugar donde nosotros hacemos la fiesta, necesita un grupo que se siente unido en torno a la fiesta. Yo no celebro el cumpleaños con los extraños, yo celebro el cumpleaños en el ambiente precisamente de los que unidos a mí quieren celebrar cumpleaños, ¿cierto? Bueno, pero también se necesita, para hacer fiesta, se necesita la alegría, se necesita el elemento de la gratuidad, la gratuidad. A mí la fiesta no me la imponen, la fiesta es un elemento gratuito. O sea, humanamente, nosotros llegamos a la fiesta y llegamos con el corazón dispuesto para la fiesta. Por eso es importante lo lúdico en la fiesta. Por eso la fiesta nos hace, en ese salir del ordinario, nos hace entrar en ambientes nuevos. Vamos a una fiesta y en una fiesta aplaudimos, en una fiesta bailamos, en una fiesta hacemos tantas cosas que nos sacan del ordinario. Pero también en una fiesta tenemos una ritualidad, tenemos una ritualidad. Una muestra de que la ritualidad se impone de alguna manera en la fiesta es que hoy mucha gente contrata una persona que maneja sus fiestas. Entonces se van a casar y contratan a una persona que maneja toda la ritualidad de la fiesta. Esta persona sabe de este elemento que sigue, de este otro donde pasamos, quién entra, quién sale, en qué momento se hace esto, en qué momento se hace lo otro. El rito como tal, el rito se vuelve un elemento como constitutivo de la fiesta. Se necesita el rito, el ritual para poder hacer fiesta. De ahí que nosotros podamos decir entonces, toda celebración cristiana es fiesta, toda celebración cristiana es fiesta, pero no toda fiesta es celebración cristiana. Tenemos muchas fiestas que no son celebraciones cristianas. Bueno, ahora, hablemos entonces, llevamos primero la palabra celebración, luego hemos hablado de la fiesta y ahora hablamos de la ceremonia y del rito. Ceremonia y rito. Toda fiesta necesita una estructura. Toda fiesta necesita una estructura. Cuando una niña cumple 15 años y le organizan su cumpleaños, no es igual al cumpleaños de ella cuando tenía 10 años. Ahora que tiene 15 años, hay un vestido particular, hay un orden, hay un baile especial que tiene la niña de los 15 años. Hay incluso, no sé pues si funciona más o menos igual allá que acá, pero hay en esa ritualidad de los 15 años un momento en el cual tiene un cambio de zapatos para implicar que
que esta que es hasta ahora una niña empieza a ser una señorita. Entonces, toda fiesta nos presenta una estructura que nos va marcando de alguna manera el derrotero de la fiesta. Esa estructura es lo que nosotros llamamos una ceremonia. Es una ceremonia. Una ceremonia que hasta ahora no hemos dicho nada de la parte litúrgica. Estamos hablando de lo humano de todos los días, de lo cotidiano. Cuando nosotros, después de haber cumplido un proceso académico, tenemos unos grados, hay una ceremonia de grados que implica que siempre se inicia con el himno nacional de la República, que implica que hay un himno de la universidad que nos gradúa, que implica que hay unas palabras, que implica que hay un juramento, que implica que hay una entrega del diploma. Todos esos elementos forman la ceremonia, la ceremonia. Pero en toda fiesta, el ceremonial de la fiesta implica lo repetitivo, lo repetitivo. Ya ahorita hacíamos un poco alusión a eso. Eso repetitivo es porque es significativo y se prolonga en el tiempo. Entonces, nosotros volvemos muchas cosas de nuestra vida elementos rituales. Nos levantamos generalmente de la misma manera, nos ponemos la ropa de la misma manera, nos lavamos los dientes de la misma manera. Tenemos costumbres que se vuelven ritos, costumbres que se vuelven ritos, porque son elementos repetitivos, elementos repetitivos. Contábamos esta semana hablando del rito precisamente y cuando los niños preguntaban en la mesa, poníamos como ejemplo, mi compañero, el otro sacerdote, le decía a los niños, por ejemplo, ustedes nunca comen sin que los regañen. Hay que regañarlos para poder que coman. Entonces, el regaño se vuelve parte del rito. Para comer hay que regañarlos y si no se regañan, no comen. Ya saben que todavía no los han regañado y por eso no han comido. Entonces, fíjense que en la vida hay muchas cosas que se vuelven rito. Por eso el rito no es exclusivamente litúrgico. El rito es antropológico. El humano, el humano es un animal ritual. Tenemos una repetición de hechos, de acontecimientos, que se nos vuelven a nosotros una experiencia ritual. Hay gente que ya de manera consciente, algunas veces, pero muchas veces inconsciente, sabe que llega a la casa y un rito de la entrada a la casa es quitarse los zapatos. Entonces, consciente o inconscientemente, llegan, entran y se quitan los zapatos. Otros que saben que entran o salen y siempre que entran o salen piden la bendición. Ese es el rito de entrada y de salida de la casa, siempre la bendición. Entonces, el rito no es solamente litúrgico, no es solamente litúrgico. Hay un montón de cosas que nos van identificando y que nos van marcando de manera muy particular quienes tenemos esta experiencia de la docencia, por ejemplo, los estudiantes empiezan a cogernos como cuáles son los ritos. Entonces, siempre el profesor actúa de esta manera, siempre dice esto, siempre hace esto, y ya por eso nos pueden remedar muy fácil, porque nos cogen y nos toman como la fotografía de la ritualidad y pueden repetir permanentemente la ritualidad de los profesores. Todos los seres humanos tenemos unas prácticas que se vuelven ritos. Ahora, el rito no es solo personal. El rito también es una práctica social. Es una práctica social que implica unos parámetros de comportamiento. Unos parámetros de comportamiento que hacen que, por ejemplo, muchas veces cuando uno llega a cierto sitio y va a participar en un evento, uno tiene que imaginarse inmediatamente a todo el mundo como asustado, los que no son del lugar, preguntándose cómo harán aquí esta cosa.
Piensen, por ejemplo, que hay lugares donde todo el mundo llega y se pone de pie y la gente se pone de pie sin saber por qué, porque todo el mundo se puso de pie. Hay una práctica social que implica que al inicio de un acto en ese lugar uno se pone de pie. O tenemos prácticas sociales que implican, es que si yo estoy cantando el himno, tengo una posición que es un rito, una práctica social que ya ha sido convenida. Es el así lo hacemos aquí. Así lo hacemos aquí. Nosotros tenemos muchas cosas que en la vida se vuelven experiencias de un lugar, de un lugar. Entonces hay rituales que son vinculados a ciertos lugares, a ciertos lugares. Y no estamos en el ámbito de la liturgia. Bueno, el rito, como tiene ese carácter social de así lo hacemos aquí, el rito necesita entonces una iniciación. El rito necesita que nos expliquen cómo se hace el rito, que nos expliquen cómo se hace el rito. Para poder vivir la experiencia ritual, necesitamos que alguien nos diga cómo es. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que sucede cuando participamos de la celebración de la Eucaristía en ciertos ambientes donde hay un cambio en la ritualidad por cualquier motivo. Normalmente es un cambio que está autorizado, como sucede, por ejemplo, en el cambio de ritualidad, eh, variación del rito latino, digámoslo así, en la misa del camino neocatecumenal. Una persona que no esté iniciada, una persona que no participe de la comunidad, llega a la celebración del camino neocatecumenal y está perdida. No sabe cuándo se para, cuándo se sienta, cómo comulga, no tiene ni idea. Los ritos necesitan siempre una iniciación. Los ritos necesitan ser presentados a alguien que entra en el ambiente social. Fíjense que todavía no estamos tomando ni siquiera el ambiente litúrgico. Toda persona necesita una iniciación en la ritualidad. Cuando hay unas marchas de protesta, las marchas de protesta tienen una ritualidad. ¿Con qué se inicia? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo actuamos? Todo tiene una ritualidad. Pero fíjense, el rito genera en el humano una libertad responsable. ¿Qué quiere decir eso? Que el rito no esclaviza, sino que abre horizontes. Pero el rito se vive en una responsabilidad comunitaria. Una responsabilidad comunitaria. Es decir, en esa responsabilidad comunitaria es posible que a mí, en la libertad, no me guste ponerme de pie cuando suene el himno. Puede ser que en mi libertad no me gusta ponerme, pero resulta que yo tengo que tener una responsabilidad con el grupo que me engendra en esa ritualidad. Y todo ese grupo se pone de pie cuando suena el himno. Entonces, en la responsabilidad, en la libertad responsable, yo me pongo de pie cuando suena el himno. Y eso me genera una conexión inmediata con el grupo. Porque donde cada uno hace lo que quiere, vive a la manera que quiere, los elementos que son rituales, entonces aparecen varios ritos que rompen la unidad del grupo. Ahora, en la liturgia existen unos elementos que conforman una familia. La ritualidad se desarrolla de tal manera que todos los que viven esa ritualidad forman una familia que vamos a llamar una familia ritual, una familia ritual. Y por eso existe entonces el rito romano, porque hay una familia ritual que celebra con estos aspectos del rito, como celebramos nosotros. Pero existe otra familia ritual, que es, por ejemplo, la familia maronita. Entonces, su rito de la celebración litúrgica, su rito de la Eucaristía, tiene unas variaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que
empezar a darnos cuenta que la unidad de la familia la marca el rito. Por eso el rito no se puede vivir al libre albedrío y que cada uno manipule el rito como quiera. Porque entonces, si lo que nos hace ser familia ritual, por ejemplo, rito romano, es vivir la liturgia de esta manera, si a mí no me gusta vivirla de esa manera y me invento otra, rompo la unidad de la familia ritual. Y al romper la unidad de la familia ritual, entonces estoy haciendo un rito paralelo, estoy haciendo un rito aparte, que no es el rito romano, no se identifica con el rito romano. Entonces es importante descubrir que las indicaciones en la liturgia no son indicaciones que esclavizan, sino que trazan el horizonte para que no se rompa la unidad. Trazan el horizonte para no romper la unidad. Y eso es bien importante, muy, muy importante. Bueno, sigamos un poco en este ambiente de lo ritual y digamos que todos los ritos no son creados en el momento en el que se congrega una familia. Hay ritos que a nosotros ya se nos entregan. Es decir, yo no tengo que ponerme a inventar de qué manera nos vamos a saludar. Ya es normal que cuando nos saludamos, aprendimos a saludarnos dándonos la mano. Pero fíjense, por ejemplo, que cuando vino la pandemia, nos tuvieron que enseñar a saludar de otra manera. Nos tuvieron que enseñar a vivir una ritualidad humana que para nosotros era extraña, pero que se volvió la ritualidad del momento. Hay unos ritos que son preestablecidos, que se nos entregan, la manera como saludamos, la manera como despedimos, la manera muchas veces como servimos las comidas, la manera como se organiza la mesa. Todo eso implica ya un rito que podríamos decir es un rito preestablecido. Se nos entrega la ritualidad. Ahora, el rito, estamos diciendo, crea una familia. Si todos vivimos la misma experiencia ritual, nos unimos en torno a un rito. El rito entonces crea la familia. Y la familia implica vivir la objetividad del rito y no la subjetividad. No la subjetividad. Porque cuando cada uno hace lo que le parece, se rompe la unidad. Cuando cada uno hace lo que le parece, se afecta el rito, porque si el rito no es comunitario, deja de ser rito. Si el rito no es repetitivo para todos, deja de ser rito que congrega y que, digamos, que llama a conformar una comunidad o una experiencia ritual. El no vivir la experiencia del rito genera en nosotros el caos, genera en nosotros el desorden, genera en nosotros la anarquía, el no vivir el rito. Ahora, una cosa fundamental es, no es lo más importante el rito, pero se necesita el rito, se necesita el rito. Lo más importante no es cómo se arma todo, la ceremonia, pero se necesita la ceremonia. El rito, lo que vivimos, lo que celebramos es mucho más que el simple rito o la simple ceremonia, es mucho más que todo eso, porque ceremonia y rito solo son un vehículo para poder vivir y celebrar ciertos elementos, sobre todo si lo estamos aplicando a la liturgia nuestra, a la liturgia cristiana. Bueno, no sé si hasta aquí, hasta esta primera parte, antes de pasar a la celebración entendida como fiesta, si hay algún comentario, alguna cosa que queramos decir de esta primera parte, o hay alguna pregunta o alguna duda. Si alguien levanta la mano, entonces sabemos si. Está muy oscura la pantalla.
Iván levantó la mano, me dice aquí. Padre, buenas noches con todos, hermanos. Una consulta, padre, hablando de esto de la ceremonia y del rito. En la consagración, en la mayoría de Eucaristías nos debemos arrodillar cuando se hace la consagración, pero algunos sacerdotes hoy en día piden o dicen que ya no debemos arrodillarnos. ¿Es parte de la celebración este rito de arrodillarnos? Bueno, entonces ahí hay que tener presente que hay una serie de posturas en la celebración, una serie de posturas que indican cómo vive la asamblea ese momento celebrativo, ¿cierto? Entonces, en la ordenación general del misal romano, que es donde está la guía básica para que nosotros podamos vivir como la celebración de la Eucaristía, hay unas indicaciones, primero en torno a las posiciones, ¿cierto? En torno a las posiciones. Pero también hay unas indicaciones en torno a la parte ritual y al significado de cada una de esas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense que dice la genuflexión que se hace doblando la rodilla derecha hasta la tierra, ya nos está diciendo el rito. ¿Cómo es el rito de la genuflexión? No es ahí un brinquito como hacen algunas personas, sino que dice en el número 274, la genuflexión se hace doblando la rodilla derecha hasta la tierra. Significa adoración y por eso se reserva para el Santísimo Sacramento, así como para la Santa Cruz, desde la adoración en la acción litúrgica del Viernes Santo, en la Pasión del Señor, hasta el inicio de la Vigilia Pascual. Dice, en la misa el sacerdote hace 3 genuflexiones. Después de la elevación de la hostia, después de la elevación del cáliz, antes de la comunión, las peculiaridades que deben observarse en la misa concelebrada se señalan en su lugar, ¿cierto? Dice, todos los que pasan delante del Santísimo Sacramento hacen genuflexión, a no ser que avancen procesionalmente. Pero resulta que eh, cuando habla, de la consagración como tal, en las posiciones nos dice que nos ponemos de rodillas a no ser, dice, a no ser que la estrechez del lugar lo impida, a no ser que haya enfermedad, que haya alguna dificultad que impida en ese momento que impida el arrodillarse, pero la posición normal es arrodillados. Ahora, ¿qué es lo que dice la norma general? La norma general dice, la posición debe ser unánime, es decir, la asamblea debe tener una única posición, de tal manera que si la mayoría de la gente no se puede arrodillar, entonces ninguno se arrodilla. Aquí no es lo que a cada uno le parece, sino la posición debería ser unánime porque debe crear comunión. Si no todos se pueden arrodillar, entonces se permanece de pie. Fíjense, por ejemplo, dice el número 147 de la Instrucción General del Misal Romano. El pueblo se asocia al sacerdote en la fe y por medio del silencio con las intervenciones determinadas en el curso de la plegaria eucarística, que son las respuestas del diálogo del prefacio, el santo, la aclamación después de la consagración y la aclamación amén después de la doxología final, y también con otras aclamaciones aprobadas tanto por la Conferencia de Obispos como por la Sede Apostólica. Luego, más adelante, cuando habla, dice, en cada plegaria eucarística hay que adaptar las fórmulas.
un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, no es obligatorio, advierte a los fieles con un toque de campanilla. Pueden también, según las costumbres de cada lugar, tocar la campanilla en cada elevación. Pero indica expresamente que es si hay estrechez del lugar, entonces no. A partir del número 42 de la instrucción está el tema de las posturas. Y fíjense que dice, la uniformidad, en el número 42 dice, la uniformidad de las posturas que debe ser observada por todos los participantes es signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la Sagrada Liturgia. Expresa y promueve en efecto la intención y los sentimientos de los participantes. Dice, estarán de rodillas a no ser, estoy leyendo textualmente, número 43, el tercer párrafo del número 43 dice, por otra parte, estarán de rodillas a no ser por causa de salud, por la estrechez del lugar, por el gran número de asistentes o que otras causas razonables lo impidan, durante la consagración estarán de rodillas. Pero los que no se arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración. Y dice luego, sin embargo, pertenece a la conferencia episcopal adaptar los gestos y las posturas descritos en el ordinario de la misa. Fíjense que, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, en esa adaptación de las posturas, ordenó que durante toda la plegaria eucarística los fieles deben estar de rodillas, mientras nosotros sostenemos que el estar de pie en la plegaria eucarística es la posición sacerdotal por excelencia. Pero la Conferencia Episcopal ordenó que todos estarán de rodillas para ponerse de pie solo al momento del Padre Nuestro. Pero ojo, esto no depende de cada sacerdote, sino de la Conferencia Episcopal que establezca las posturas. Y si la Conferencia Episcopal no establece una normativa, entonces rige la norma general, y la norma general es todo el mundo se arrodilla. No sé si queda claro, Iván. Gracias, Padre. Y por último, la postura de las manos al rezar el Padre Nuestro. ¿Juntas, plegadas las manitos o abiertas? Mortal pa'l pecho, porque la norma de la liturgia es que solo el sacerdote abre las manos, solo el sacerdote. ¿Qué sucede? Algunas conferencias episcopales han permitido explícitamente, en Colombia explícitamente hay un documento donde los obispos permiten que los fieles, donde haya la costumbre de abrir las manos, dice, ligeramente las abran. Entonces, ahí es donde tenemos una dificultad, porque la liturgia expresa que, por ejemplo, el diácono durante toda la celebración de la misa no abre las manos. Incluso en la ordenación general del misal romano actual, tenemos una variación con respecto a la norma anterior. Antes, el sacerdote, cuando iba al evangelio, abría las manos y decía, el Señor esté con ustedes. Todavía hay algunos que lo hacen. La norma actual dice que es con las manos juntas. El Señor esté con ustedes, con las manos juntas. Y luego traza la cruz en el libro, lectura, al mismo tiempo sigue trazándose en la frente, en la boca y en el pecho, diciendo lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se dicen las palabras y se acompaña con el gesto. Esa es la manera correcta. No es lectura del Santo Evangelio según San Juan y cuando termina todo el mundo se signa, ¿no? La manera correcta es signarse mientras se dicen las palabras.
Ahí es lo que te digo, entonces ahí hay una dificultad porque no sé si en el Ecuador de pronto la conferencia episcopal tenga algún documento donde haya permitido abrir las manos en el Padre Nuestro. ¿Para qué? No, no. Él no Hay tiene alguien tu que, celular. hay alguien que está hablando de otra cosa. No. Estefanía Moscoso, por favor. Bueno, creo que alguien más levantó la mano y no me aparece aquí. Sí, padre, Sí, buenas noches. sí, Vinicio, Sí, me ¿cierto? escucha, padre, buenas noches, sí. Sí, ok, bueno. Padre, una consulta, bueno, estamos hablando de las posturas dentro de la celebración eucarística. Me vino una duda ahora. En el momento de la presentación del Cordero, antes de la comunión, ¿no? El Padre eleva la hostia consagrada, ¿no es cierto? Y dentro de, del ordenador general de Misal Romano nos dice que la asamblea tiene que ponerse de rodillas o hacer una genuflexión profunda. La pregunta es, ¿cómo se debe comportar, digamos, en este caso, las personas que sirven en el altar? En este caso hay algunos ministros que están dentro del presbiterio o también hay los monaguillos que están al lado del altar. Entonces yo he visto que los monaguillos, digamos, no hacen una genuflexión, más no se arrodillan. Entonces, ¿cómo debería ser ahí la Ahí postura? ahí volvemos a tener una dificultad, porque la posición, ordenación general del misal romano, la posición mientras se dice este es el Cordero de Dios, según la ordenación general, es de pie, no arrodillados. Pero las conferencias episcopales en algunos lugares han ordenado que los fieles se pongan de rodillas. Lo pueden hacer porque tienen la facultad para adaptar la posición, ¿cierto? Pero la presentación se hace mientras todos están de pie, mientras todos están de pie. Está justamente en el número 42, cuando habla de el significado de las posturas. En el 43 dice, mire, los fieles están de pie desde el canto de entrada o bien desde cuando el sacerdote se dirige al altar hasta la colecta inclusive. Se vuelven a poner de pie en el canto del aleluya antes del evangelio, durante la proclamación del evangelio, mientras se hace la profesión de fe y la oración universal. Además, desde la invitación, oren hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta, fíjense, hasta el final de la misa, hasta el final de la misa. Dice, hasta el final de la misa. Lo único que interrumpe el estar de pie es, dice, cuando se sientan. Tiene todo cuando se sientan en la misa y dice, mientras se guarda el sagrado silencio después de la comunión. Fíjense que es que nosotros tenemos muchas posiciones que vamos asumiendo por tónica espiritual personal y como sacerdotes muchas veces imponemos a la asamblea una posición que no está en la liturgia. Después de la comunión, dice la ordenación general del misal romano, uno se sienta y observa el sagrado silencio. No dice ni que uno permanece de pie, ni dice que se arrodilla, dice se sienta y guarda un silencio sagrado. Entonces, ahí hay que tener presente, también es las posiciones, hay que mirar cómo las regula la conferencia episcopal. En Colombia, por ejemplo, está regulado que hay que estar de pie, no de rodillas, pero tenemos movimientos al interior de la iglesia que mandan a sus fieles que se tienen que arrodillar. Entonces, ahí hay una dificultad porque hay una norma general para Colombia, pero algunos movimientos le ordenan a sus miembros que se pongan de rodillas. Lo mismo sucede para comulgar. Entonces,
Ahí la norma general es todos están de pie mientras se presenta y se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien se acerca a comulgar hace una inclinación y recibe el cuerpo. Quien se arrodilla, los que toman la comunión del altar, es decir, los concelebrantes se arrodillan cuando se acercan al altar para comulgar, pero el resto de la asamblea hace una inclinación cuando se acerca a comulgar. No sé si eso resuelve un poco la duda. Ok, padre, gracias. Ok. Listo. Bueno, entonces, si les parece, hacemos entonces otro momentico antes de descansar. Listo. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, La padre. celebración entendida como fiesta. Sí, padre. Bueno, listo. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la celebración entendida como fiesta, lo primero que tenemos que ir es al mundo bíblico. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero hacer una motivación y es, miren, el mundo bíblico nos muestra y nos enseña que el pueblo de Israel celebró la historia y la historia se volvió liturgia. La historia se vuelve liturgia. Dios hace camino con su pueblo. Hay un acontecimiento histórico y ese acontecimiento histórico se vuelve celebración. Y al volverse celebración, se vuelve conmemoración permanente de esa gesta grande de Dios en el comienzo de la historia, de esa gesta en el pasado donde Dios actuó de una manera particular. Entonces siempre la fiesta nace de la historia. La fiesta nace de un acontecimiento histórico que se vuelve celebración, que se vuelve fiesta. Por eso, la frase bíblica que puede siempre presentarse como síntesis de esto que estoy diciendo es, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La fiesta siempre es un acontecimiento que celebra el actuar de Dios en la vida del pueblo. Ahora, ¿por qué Israel hacía fiesta? ¿Cuál era el sentido de la fiesta? ¿Cuál era el sentido de la fiesta? Ahí entonces, León Dufour nos explica que hay tres elementos fundamentales que le dan sentido a la fiesta. Una acción del pasado, una acción del futuro y una acción del presente. La acción del pasado es el acontecimiento histórico. Toda fiesta pone su raíz en el pasado. Piensen incluso desde el punto de vista humano. Nosotros celebramos el Día de la Independencia de la República y pensamos en una batalla, pensamos en un acontecimiento que generó esa independencia. Hay un acontecimiento que es fundante. El acontecimiento siempre es fundante. Luego viene entonces una acción de futuro. Si esto ocurrió en el pasado, al futuro Dios realizará acciones maravillosas como esta que ha ocurrido en el pasado. Entonces Dios nos muestra hacia el futuro la posibilidad de vivir esa experiencia festiva, esa experiencia gozosa, esa experiencia celebrativa. Pero eso me genera un compromiso en el presente. Yo que celebro fiesta, Israel que celebra fiesta, se compromete en el presente a vivir lo que Dios ha estado haciendo en la historia del pueblo, a experimentar el compromiso que nace de la fiesta. La fiesta siempre genera un compromiso. En otras palabras, toda fiesta tiene un carácter misional. Toda fiesta tiene un carácter misionero porque hay un compromiso que nace
de la vivencia misma de la celebración de la fiesta. ¿Listo? Bueno. Ahora, como Israel celebra el acontecer de Dios, para ellos será fundamental cada una de sus fiestas, el Shabbat, la Pascua, las fiestas de peregrinación en general, Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Siempre les recordarán que Dios ha hecho algo en la historia de su pueblo. Y por eso, todas las fiestas que tenían que ver fundamentalmente con el ambiente de los pastores o con el ambiente de los agricultores, se vuelven fiestas conmemorativas para ellos. Lo que Dios hizo, lo sigue realizando y lo realizará. Y porque Dios hizo esto, nosotros tenemos que vivir de tal manera, siempre la dimensión del León Difur, del pasado, del presente y del futuro. Eso es fundamental siempre que hablamos de la fiesta nacida desde la experiencia de Israel. Ahora, pensada hacia el futuro, entonces la fiesta necesita tener como ese elemento de esperanza que jalona lo que estamos haciendo. Y jalonando nos compromete en el presente. De tal manera que debe haber una coherencia entre el que celebra la grandeza de Dios y cómo vive ese que celebra la grandeza de Dios. Hay una coherencia ética también que se reclama en la fiesta. La fiesta, la celebración, el rito, reclama una coherencia ética. Acuérdense incluso en la queja de los profetas contra Israel. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No hay una coherencia. Toda fiesta tiene que implicar la coherencia, pero Israel se da cuenta que no siempre vive en la fidelidad. Y por eso toda fiesta tiene siempre un carácter de llamado permanente a la conversión. Toda fiesta celebra la historia de Dios, pero también celebra la necesidad de que el hombre pueda volver al camino del Señor, de que el hombre que se sale muchas veces del camino vuelva a la experiencia de sintonía, de amor, de fidelidad y de encuentro con el Señor. Ahora, esto nos lleva a plantearnos la fiesta cristiana. Hemos dicho que la fiesta judía celebra las gestas, las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. Esas grandezas de Dios son acciones concretas de Dios en la historia que pueden ser repetitivas. En cambio, la fiesta cristiana tiene el carácter de memorial, es decir, la fiesta cristiana no recuerda simplemente, sino que acontece en un hoy salvífico en medio de la comunidad. Es decir, el misterio de la cruz no es la grandeza del pasado. Yo traigo el misterio de la cruz y acontece en mi celebración. No es que Cristo vuelve a morir, sino que la Eucaristía se vuelve contemplación directa. Nos pone a nosotros al pie de la cruz del Señor para escuchar y para contemplar a Cristo, que ahí en la cruz sigue hablando. Habla en el momento de la pasión y sigue hablando. Entonces, fíjense, es bien importante la novedad de la fiesta cristiana. La novedad de la fiesta cristiana es que no necesita repetición de sacrificios. Hay un sacrificio único e irrepetible que es el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Memorial de ese sacrificio. Es decir, traemos el sacrificio y lo ponemos al frente nuestro. O al contrario, nos cortamos nosotros de esta historia de presente y vamos y nos pegamos allí en el momento en el que está aconteciendo el misterio salvífico de Cristo. El misterio salvífico de Cristo.
De tal manera que toda fiesta cristiana celebra la Pascua. Toda fiesta cristiana celebra la Pascua. Es que estamos en Cuaresma. La celebración cuaresmal es celebración pascual. Es que estamos en Adviento. Toda celebración cristiana celebra el acontecimiento pascual de Cristo. Y allí entonces, para la liturgia cristiana, para nosotros, cristianos católicos, es fundamental que entendamos que la Eucaristía se vuelve en la concreción de esa celebración, la concreción de esa manera de recordar y actualizar. Entonces, la Eucaristía es el hoy salvífico de Cristo. La Eucaristía dominical se vuelve para la comunidad cristiana en la única posibilidad que tenemos de pararnos junto a la cruz de Jesús, en la única oportunidad que tenemos de pararnos junto a la tumba vacía y verlo resucitar, de experimentar junto a la cruz todos los dones y todas las gracias. Eso es lo que ocurre en la Eucaristía. Por eso es importante entonces volver a la centralidad de la Eucaristía. Si los mártires de Abitinia insistían diciendo sin el domingo no podemos, sino Dominicanum possumus, sin el domingo no podemos, ¿qué están diciendo? Es sin la asamblea eucarística que se reúne en el domingo, no podemos vivir. Ese acontecimiento nos vincula con el misterio de la cruz y de la resurrección, pero también nos vincula con los mártires que derramaron su sangre, nos vinculan con los cristianos de todos los tiempos que han martirizado su vida viviendo la celebración de la Eucaristía. Entonces, la fiesta cristiana tiene una novedad muy grande, no repite. La fiesta cristiana actualiza permanentemente, hace memorial las acciones del Señor. Ahora, en la fiesta cristiana, el cuerpo se utiliza. Por eso levantamos las manos, por eso juntamos las manos, por eso imponemos las manos. Por eso en la liturgia cristiana hay movimientos. Por eso en la liturgia cristiana incluso es espacio también posible para la danza. La liturgia cristiana es fiesta. La liturgia cristiana es canto. La liturgia cristiana es un movimiento permanente que quizás no hemos todavía comprendido en profundidad y quizás nos hemos ido a extremos también en este sentido. En el año 1298 se prohibió en un concilio provincial de Würzburg, se prohibió la danza, que dentro de la liturgia no se volviera a danzar. 1298. ¿Qué hicieron las comunidades cristianas? No suprimieron la danza. Lo que hicieron fue trasladarla y la llevaron a los atrios y a los cementerios, a las plazas públicas. Y los cristianos salían de la celebración y danzaban. Terminaba la celebración y danzaban, porque era elemento de fiesta. Iban al cementerio a sepultar sus muertos y danzaban en la alegría de que la Pascua los había reunido. Hay que pensar pastoralmente un elemento que tenemos que evaluar muy bien y trabajarlo muy bien. La liturgia hoy tiene que volver a lo lúdico, pero entendido de la mejor manera. Volver a lo lúdico no es aplaudir toda la celebración, brincar y pararse en los asientos, en las bancas, en las sillas de la iglesia, e incluso hacer cosas tan extrañas que suceden en algunas de nuestras celebraciones. Volver a lo lúdico implica darle importancia a la alegría dentro de la celebración. Volver a lo lúdico implica
sentir la presencia del otro. Volver a lo lúdico implica reconocer la presencia del otro en el camino celebrativo. ¿Listo? Entonces, si les parece, hacemos aquí el pare para que tengamos unos minuticos de descanso y volvemos para continuar. ¿Listo? Listo, padre. Gracias, padre. Ok, muchas gracias. Gracias. Ahora vámonos con este otro. Damos así y vamos a coser de allá para acá. Este ganchito, colocar un gafete. Vamos a coser alineando los dientes aquí con el centro de la costura que ya habíamos hecho. Ya vamos a hacer otra vez esta marquita por este lado. Nos vamos otra vez a la máquina. Con la cremallera en esta posición, una vez, y los dientes para adelante y esto liso así hacia atrás. Abres y esta parte, lado derecho, la vamos a colocar con esta pestaña de lado. La costura, si ves, no la he abierto. Este espacio que hay hasta el seguro tiene un centímetro de costura y un espacio por si deseas colocar un gafete. Vamos a coser alineando los dientes aquí con el centro de la costura que ya hemos hecho. Cose 2 centímetros después del remate. Una vez que ya tenemos listo este lado, ahora vámonos con este otro. Damos así y vamos a coser de allá para acá. Este ganchito lo llevamos así hacia atrás. Mira muy bien. Esta parte de aquí no puede quedar así ni así. Debe de quedar bien alineada para evitar que se haga un pliegue en la zona. Mira. Entonces, alineas muy bien los dientes y ahí sí, otra vez, cose. Ojo, antes de llegar al final, cerciórate que aquí, esta parte del seguro, está también bien alineado. No debe estar más allá ni más acá. Aquí iguales. Debe de quedar así. Si ves, aún no he abierto esta costura. Vamos a cambiar entonces el prexantelas por este que ya te había mostrado. Muy importante es que pases el hilo por este orificio. Es muy fácil. Vamos así la aguja y con la ayuda de un punzón, sacas así la hebra de hilo. Ya está, así de fácil. Ahora sí es momento de descoser la puntada número 4 hasta que está el remate. Corta un poquito y esta hebra puedes tirar de ella. Vamos con esta parte. Vamos a utilizar la cavidad del lado izquierdo. Introduces la aguja, abre un poquito así los dientes, haces un remate y a medida que vayas cosiendo, ve empujando un poquito hacia afuera los dientes. El prensatela se encarga de hacer la costura súper bien. Cose hasta aquí, hasta el remate. ¿Ves? Así debe de quedar. Vamos ahora con el otro lado. Vamos a utilizar la cavidad del lado derecho. Compañera Anita Jara, apague su micrófono. Estamos en clases nosotros acá. Ustedes están en otra clase.
Bueno, entonces, ¿será que ya estamos llegando todos? A ver si compartimos el último momentico de la clase. Y entonces, vamos a entrar. Hemos hablado de los términos celebración, rito. Nos hemos metido en ver cómo la liturgia se vuelve acto, pero necesitamos para poder celebrar un modo, cómo celebrar, ¿cierto? ¿Cómo celebrar? En el planteamiento que hay de este módulo, pues se habla de unos elementos de la celebración, ¿cierto? Que en toda celebración se necesitan objetos, se necesitan vasos, se necesitan vestiduras, se necesita una ritualidad como lo hemos visto. Pero entonces me parece que es importante que para poder entender cómo funciona todo eso que se nos plantea, que en términos del módulo están colores, días, elementos naturales, mobiliario, lugares, objetos, vestiduras, gestos, posturas, todo eso. En función de todo eso, necesariamente tenemos que plantearnos entonces es cómo celebramos, cómo celebramos. Y en ese cómo celebramos hay unos elementos que ya ustedes los tienen claros, sobre todo por lo que van leyendo del libro de gestos y símbolos, que ahorita podemos incluso hacer un comentario breve de cómo van con la lectura y qué elementos pues van quedando claros. Entonces, quisiera que empezáramos aquí en este cómo celebrar, planteando entonces que es necesario revisar el tema de la comunicación en la liturgia, porque no se trata simplemente de que definamos símbolo, signo, como ya quizás ustedes lo van trabajando en el libro, sino de que tengamos claro cómo funciona realmente la comunicación en la liturgia, ¿cierto? Para eso es importante que nos planteemos primero qué entendemos por comunicación. En términos generales, la palabra comunicación viene de communis en latín, que alude a la comunidad. Es algo en común. Comunicarse implica formación de comunidad. Comunicarse implica establecer comunión, establecer comunidad con alguien o con algo. Ahora, este elemento es bien importante. Desde la psicolingüística, la comunicación apunta a un encuentro de significados entre dos o más personas y supone entonces unos códigos, Toda comunicación supone unos códigos en los cuales nosotros logramos expresarnos. Esos códigos tienen que ver con objetos, con acciones, con personas. Toda comunicación supone unos signos, algo particular con lo que nosotros nos comunicamos. Piénsenlo desde una cosa tan simple como esta. Yo puedo llegar a un lugar y somos tan humanos los que están en el lugar como yo, y sin embargo, el solo hecho de que se hable una lengua distinta hace que no compartamos los mismos códigos. Y al no compartir los mismos códigos, no entendemos, no logramos ese trabajo de comunión, de comunidad. Se necesita entonces ese elemento. Desde la sociología, nosotros podemos decir que la comunicación establece una red de relaciones que condicionan a las personas para enviar mensajes y responderlos. Desde la psicología, la comunicación es un proceso complejo en el que intervienen ideas, sentimientos y actitudes. Ideas, sentimientos y actitudes. Fíjense
apliquemos rápidamente entre paréntesis este elemento a la liturgia. Nosotros hemos escuchado muchas veces a la gente quejarse de la celebración de la Eucaristía. Y entonces la gente dice, es que no me gusta la misa del padre X o del padre Y. Y nosotros le decimos, es que la misa es la misa. La misa es la misa. Pero ojo, está este elemento de comunicación. La misa es la misma. La misa tendrá todo el valor, pero no se crea la misma comunión porque no hay una misma relación. Esta semana alguien aquí en la parroquia, ayer concretamente, teníamos la misa al mediodía, la misa con las mamás. Y entonces yo molestaba a alguien que viene aquí siempre a la misa y yo le decía, usted no es de esta parroquia, ¿cierto? Y entonces me decía, pero me va a excluir. Pues estábamos ahí como en la charla y me decía una expresión, me decía, yo pertenezco a la parroquia X. Desde que a esa parroquia llegó el padre fulano, yo no volví porque cuando voy a la celebración de la Eucaristía no me conecto y simplemente no soy capaz de conectarme. Entonces por eso voy a la celebración de la Eucaristía a otra parte. Vi que Vinicio creo que tiene la mano levantada. ¿Fue que no la bajó o la volvió a levantar? Sí, sí, padre, no le bajé, está bien. Perdón. Bueno, sí, porque me llegó aquí como la imagencita. Listo. Bueno, entonces continúo. Estamos diciendo que la comunicación realmente logra esas redes y logra mover todo este elemento de las ideas, de los sentimientos, de las actitudes. Fíjense que lo decimos, la Eucaristía sigue siendo la misma en todas partes, o la liturgia en general, pero cómo logramos muchas veces que la comunicación sea distinta solo a través de algunos elementos, ¿cierto? Hay cosas que no necesariamente tienen que ser palabras, no necesariamente tienen que ser palabras. Yo creo que alguna vez les compartí, por ejemplo, yo tengo una costumbre y es que siempre antes de misa, yo media hora antes me revisto y me voy al atrio y me quedo en el atrio esperando que la gente va entrando. Y a veces saludo a la gente, a veces alguno se para a conversar con uno, alguno pregunta. Bueno, la gente está ahí y vamos creando como el vínculo desde el atrio y ya entro siempre en procesión desde la puerta hasta el altar. Ese tipo de cosas puede ser que ni siquiera se digan muchas cosas, pero hay un elemento de comunicación que crea de alguna manera un ambiente distinto para la celebración de la Eucaristía, ¿cierto? Esos elementos de comunicación son bien importantes. ¿Qué tenemos que tener presente cuando hablamos de la Eucaristía o de la liturgia en general en términos de comunicación? Primero, tenemos un comunicador. Hay alguien que en la liturgia comunica. Tenemos un mensaje, tenemos un código, un canal, un medio por el cual transmitimos. Tenemos un perceptor, y prefiero llamarlo siempre perceptor, porque cuando decimos receptor es como si todos recibieran lo mismo y no todos reciben lo mismo. Cada uno percibe de manera distinta. Cada uno percibe de manera distinta. Hay unas barreras o ruidos en la comunicación. Pensemos, por ejemplo, en la celebración nuestra, algunos de esos elementos. ¿Quién es el que finalmente se comunica? Pues es Dios. El que se comunica es Dios. ¿Quién recibe? ¿Quién es el perceptor? La asamblea celebrante, la asamblea. ¿Cuál es el canal? Puede ser el lector, puede ser el presidente, puede ser el cantor. Todos los que intervienen en la celebración se vuelven canales. Y piensen, ¿cuál es el mensaje? Pues en algún momento puede ser la palabra de Dios, en algún momento puede ser el contenido de una oración, muchos elementos, pero fíjense, en la comunicación se necesitan
todos los elementos. No es lo mismo comunicar en una asamblea que está cómoda a comunicar en una asamblea que está incómoda. No es lo mismo comunicar en la liturgia a una asamblea que tiene la capacidad de escuchar perfectamente a una comunidad que no puede escuchar. Un lugar donde la acústica no ayuda o donde no hay amplificación y toca comunicarse casi gritando. No es lo mismo el ejercicio de la comunicación. No es lo mismo comunicar en la liturgia cuando el lector sabe leer, a cuando sale alguien a leer y en vez de leer lo que hace es gaguear todo el tiempo. Y al final uno hace un acto de fe de que eso que dijeron es palabra de Dios. No es lo mismo comunicar cuando yo salgo a regañar a la gente en una homilía a cuando yo sirvo la palabra de Dios en la homilía. Son cosas distintas. Ahora, tengamos en cuenta entonces que hay muchos tipos de comunicación y que en la liturgia nosotros tenemos que estar atentos. Cuando estamos hablando de la comunicación, nosotros pensamos, por ejemplo, que hay comunicación verbal y no verbal. Verbal y no verbal. ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos que decir una palabra? Una mirada, un gesto, hace que inmediatamente un acólito que está haciendo ruido, que está charlando, se quede callado. Una comunicación no verbal, cuando simplemente hay ausencia incluso, pareciera, de palabras. Piensen lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos en una liturgia y suena un celular y el presidente de la celebración no regaña, no dice nada, sino detiene la celebración. Todo el mundo está en silencio y sigue sonando el celular hasta que alguien decide apagarlo. Ahí hay un mensaje también en la liturgia. Hay comunicación directa e indirecta. Yo puedo decir las cosas como son o como decimos nosotros. Yo puedo decirle a Pedro para que lo entienda Pablo. La comunicación puede ser también indirecta. La comunicación puede ser recíproca. Piensen cuando en una celebración hay una asamblea activa que uno dice, el Señor esté con ustedes y todos responden. Pero una celebración de esas donde la comunicación parece unilateral. Muchas veces, yo no sé si sucederá en el Ecuador, pero por lo menos a mí sí me sucede permanentemente. Acá en la parroquia donde yo estoy, buscan mucho la parroquia por la estructura misma y la belleza del templo para los matrimonios. Entonces hay mucho matrimonio y a veces uno celebra la Eucaristía del matrimonio y parece celebrando con el muro. Nadie responde, nadie dice nada. Entonces es uno como celebrando solo. Hay comunicación recíproca o comunicación unilateral. Hay comunicación privada y hay comunicación pública. Incluso en la liturgia hay unas oraciones que son privadas y unas oraciones que son públicas. Hay una comunicación que puede ser multisensorial, cuando la comunicación implica que vemos, que sentimos, que podemos tocar, que oímos. Hay muchos elementos para la comunicación allí. Pero en la liturgia es muy importante, y ahí entonces vamos a entrar ahorita en un diálogo un poco a partir de lo que ustedes van haciendo en la lectura. En la liturgia es muy importante el elemento simbólico. El elemento simbólico. El hombre es un ser simbólico. El hombre se expresa a través del símbolo. Expresa la realidad sin que la realidad se agote. Sin que la realidad se agote. Ahí es fundamental entender entonces que en la liturgia el elemento simbólico se hace prioritario.
se hace necesario entender el signo y el símbolo. El signo se sitúa en el campo de lo racional, transmite una información. Dice justamente el libro de gestos y símbolos, dice, el signo de por sí apunta a una cosa exterior a sí mismo. El humo indica la existencia de fuego. El semáforo verde nos hace saber que ya podemos pasar. El signo no es lo que significa, sino que orienta. Es una información externa de algo. Es una información externa. En cambio, el símbolo comunica la realidad y la contiene. Contiene la realidad sin agotarla. Dice gestos y símbolos. El símbolo es un lenguaje mucho más cargado de connotaciones. No solo nos informa, sino que nos hace entrar ya en una dinámica propia. Él mismo es ya de alguna manera la realidad que representa. El símbolo tiene la capacidad de transmitir lo que él contiene. Piensen solamente lo que significa para una asamblea ver el cirio pascual. No es cualquier luz. Es una luz particular, es una luz simbólica. Si comparamos, pues aludiendo un poco a lo que ya trae gestos y símbolos, el signo se sitúa en el plano del conocimiento, mientras el símbolo en el plano de lo real. El signo transmite información sobre, mientras el símbolo comunica la realidad. El signo se expresa con base en presupuestos. El símbolo no se puede explicar. No se puede explicar porque se destruye cuando se explica. El signo es utilitario. Yo utilizo y manipulo el signo. En cambio, el símbolo es gratuito. El símbolo se me da en una asamblea, se me da en una comunicación. El signo es, de alguna manera, algo que contiene un sentido limitado, cerrado, mientras que el símbolo, por contener la realidad, es mucho más ilimitado, es mucho más amplio. Queda abierto también a que la asamblea y la persona que utiliza el símbolo empiece a crear a partir del símbolo y a imaginarse a partir del símbolo los elementos de la realidad. En la liturgia, entonces, el símbolo hace alusión a la reunión de dos cosas que son separadas. El símbolo establece relaciones entre la persona y la realidad. En la liturgia el símbolo es esencial porque expresa la realidad del misterio que se celebra, lo comunica y a su vez lo produce. Entonces en la liturgia es más importante el símbolo que el signo, aunque también hay signos, pero es más importante siempre el símbolo que el signo. Piensen, por ejemplo, y lo trabajan ustedes ahorita en las lecturas que están haciendo, cómo comunica el cuerpo. No es lo mismo estar sentado que estar de pie. No es lo mismo. ¿Cómo comunican las manos? No es lo mismo que yo tenga las manos de esta manera a que las tenga de esta manera. La manera como ponemos las manos, como las usamos, indican muchas cosas, comunican muchas cosas. La danza, cómo comunica también nuestro cuerpo. Las cosas que usamos, los elementos que aparecen en la liturgia, por ejemplo, el agua, el aceite, la luz. Los lugares mismos, los lugares de la celebración, el aula celebrativa, el ambón, el altar, la sede. Cada lugar tiene una implicación y una comunicación. Por eso los lugares de la celebración deben ser lugares dignos y deben cumplir unas normas que están establecidas precisamente en la ordenación general del misal romano. Bueno, yo quisiera detenerme aquí un poquito y que pudiéramos conversar hasta aquí, hasta donde vamos, un poco de lo que ha sido la experiencia de la lectura, de lo que van leyendo, más allá de lo que tienen que entregar y de lo que hay que expresar,
es cómo van viendo la lectura de este texto de gestos y símbolos y por lo menos qué va quedando de lo que llevamos leído hasta ahora, qué nos va quedando claro, qué nos llama la atención, cuáles elementos consideramos que son enriquecedores para compartir en este momento. Vinicio levantó la mano o todavía la tenía levantada. No, padre, no puedo bajar la mano. Perdón. Ah, bueno. Quedó como el niño castigado del salón con la mano levantada. Listo. Bueno. ¿Alguien quiere aportar un poco de lo que hemos hecho hasta ahora de lectura del texto? ¿Qué va quedando claro? ¿O no llama nada la atención del texto? Sí, padre, yo quisiera, una duda tengo respecto a la lectura última de los signos y de los símbolos. Eh, digamos, podríamos hacer una comparación, digamos, con el sacramento del bautismo, por ejemplo. Podríamos decir que el signo del bautismo es el agua y simboliza, digamos, la purificación del alma, el perdón de los pecados, la salvación de la misma. Podríamos verle así. Yo diría que se vuelve pobre ver el agua como signo, hay que verla como símbolo, porque el agua contiene la realidad bautismal. Por eso el agua la bendecimos y una vez bendecida el agua, contiene la realidad de lo que significa el sacramento. Los elementos sacramentales siempre son entendidos desde el punto de vista del símbolo, porque contienen la realidad de lo que el sacramento significa. Ya utilizados dentro del sacramento. Entonces ya no se les El agua llamaría puede ser el agua puede ser fuera de la celebración sacramental, el agua será signo de la vida, pero una vez esa agua es bendecida y se utiliza para el bautismo, entonces el agua bautismal, y así no tenga la bendición, porque puede ser en el caso de un bautismo de emergencia, así no tenga la bendición, el agua bautismal se vuelve símbolo en cuanto contiene la vida de Dios que se transmite. O sea, el agua se vuelve la experiencia existencial del bautismo. El contacto con el agua es lo que hace que se impregne en el ser humano la condición bautismal. El contacto con el agua. En ese Entonces ya sentido. no diríamos que son signos, sino símbolos. ¿No? Por ejemplo, los Símbolos. sacramentos, hay que dicen los sacramentos son signos sensibles y efectivos de la gracia de Dios. Entonces ya no diríamos son Claro, signos, sino símbolos, Padre. claro, pero entonces ahí, digamos, esa es una definición tradicional del sacramento. Pero si fuéramos a aplicar todo lo moderno que utilizamos del lenguaje en este campo, habría que pensar más como símbolo en cuanto contiene la realidad, ¿cierto? Porque al contener la realidad, no simplemente son comunicación de que existe la gracia, sino que dan la gracia. El contacto con el símbolo, con la realidad simbólica sacramental, da la gracia. Okay. En ese sentido. Listo. Diani. Sí, gracias, Padre. Justamente yo tenía en el bautizo y dejé señalado, hablando del bautismo por aspersión que hacemos generalmente nosotros, por goteo, digamos, y los hermanos separados que tanto molestan que porque no nos sumergimos completamente, ¿no? Y dice aquí, por eso el ritual del bautismo
pone como gesto originario el de la inmersión en el agua, aunque el otro, es decir, el de la infusión de agua sobre la cabeza, no lo excluye del todo. Este del todo deja abierta esa posibilidad de que nos sigan molestando los hermanos separados o en realidad el bautizo también ya está aceptado completamente dentro del catolicismo, que también lo hagamos como lo hacemos actualmente. A ver, hay que tener presente una cosa, y es que el gesto sacramental del bautismo es la inmersión en el agua. Inmersión en el agua. Porque precisamente el verbo griego, baptizo, implica es sumerjo, es sumergir en el agua. ¿Qué sucede? Que la experiencia de sumergir en el agua no es siempre posible. No es siempre posible. Hay muchas circunstancias y los cristianos lo vivieron en las catacumbas. Debajo de la tierra era imposible hacer una piscina porque se desplomaba todo en una catacumba, hacer un bautisterio de esa forma. Y eso hizo que se generaran los bautisterios en forma de copa que tenemos hasta el día de hoy. Pero esos bautisterios en forma de copa que solucionaban de alguna manera un elemento, se volvieron lo común cuando deberían haber sido lo extraordinario. Lo ordinario del bautismo es sumergir en el agua. ¿Qué es lo que me parece a mí más grave? Que no es ni siquiera la manera como bauticemos. Lo que me parece más grave a mí es que hemos vuelto tan pobre el signo, que ni siquiera se utiliza el bautisterio. O sea, bautizamos en una ponchera. No sé si le dicen ustedes también ponchera al recipiente donde las señoras lavan los No, paños y no bueno. tenemos el bautisterio. Entonces hay lugares donde teniendo el bautisterio en la iglesia, terminan separando el lugar del bautismo, que porque está lejos, que no sé qué, y no utilizan el lugar, y más bien deciden con un poquito de agua en una jarra, bautizan 15 niños a los cuales parece que les untaran el agua porque no se puede acabar el agua de la jarrita, y volvemos volvemos a lo mismo, el problema del símbolo. Empobrecemos la vida sacramental cuando el símbolo realmente no refleja lo que tendría que reflejar. Entonces, lo ordinario del bautismo es sumergir, pero está permitido en la iglesia bautizar derramando el agua. Está permitido, pero que se note también que derramamos el agua. Es que a algunos les pareciera que untan el agua, no, que haya cantidad suficiente de agua, que el bautismo se note que uno está entrando en contacto con el agua, entrando en contacto con el agua, porque de lo contrario se vuelve una experiencia muy pobre celebrativa cuando los signos no reflejan nada. O sea, vamos al baño del bautismo y el baño del bautismo pareciera, perdónenme la expresión, pero pareciera que estamos bautizando con la saliva, porque es que mínimo, ¿cierto? Es como cuando yo molesto los acólitos en la iglesia cuando el lavabo y me derraman un poquitico de agua. Yo les digo, écheme bastante que el agua la pago soy yo mismo, échele bastante que yo tengo que pagar el agua. O sea, que se note que realmente uno se está lavando. Igual en el bautismo, que se vea la experiencia del baño del bautismo, no simplemente un disfrazar ahí el rito y salimos de paso. Entonces pienso que más que la disculpa y la pelea con los no católicos en torno al bautismo por inmersión, es simplemente el bautismo por naturaleza, ese bautismo por inmersión, porque eso significa la palabra bautizar, significa sumergir. Pero nosotros sumergimos en una realidad bautismal también derramando el agua.
lo que sucede para nosotros es que muchas veces el bautismo lo hemos separado tanto de la comunidad que se volvió un acto privado donde simplemente lo que hacemos es un rito fuera de la celebración de la Eucaristía para una familia que necesita un documento finalmente, porque a veces ni siquiera es una familia que realmente está transmitiendo la fe. Pienso que hay que revisar un montón de cosas ya en la práctica sacramental. Norma. Buenas noches, padre. Realmente a la diferencia de signo y símbolo, yo pienso que lo que quería confirmar es al momento de comer y beber en la Eucaristía, este ya es un lenguaje simbólico y Ahí hay que tener, no es un ahí hay que tener signo. cuidado cómo utilizamos la expresión signo y símbolo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una herejía que sostuvo que la Eucaristía era simbólicamente el cuerpo de Cristo, para indicar que no era el cuerpo de Cristo, sino que nosotros nos imaginábamos que era el cuerpo de Cristo. La expresión símbolo no la estamos utilizando en ese sentido. Cuando nosotros decimos en liturgia signo y símbolo y decimos las realidades sacramentales son simbólicas, estamos diciendo son reales. Si yo digo, en la parte de la Eucaristía, el elemento simbólico, estoy diciendo realmente la hostia es el cuerpo de Cristo, justamente porque es símbolo, es el cuerpo de Cristo. Pero en el sentido, vuelvo y digo, que estamos utilizando la palabra signo y símbolo, porque si no, estaríamos diciendo una herejía. Bien. Bien, padre. Muchas gracias, Miriam, padre. ok. Miriam. Bien, ¿alguna pregunta? Gracias, padre. Buenas noches. Mire, lo que pasa que también aquí los padres bautizan, y muy bien, como dice usted, en la piletita, pero el rato de bautizar a los niños, algunos padres de familia o madres, no le moje tanto a mi guagua que está resfriado, entonces, más bien el sacerdote para no tener problemas, entonces trata de que ahora pide una toallita inclusive para secarles a los niños. Es el problema desde nosotros, sacerdote. El sacerdote hace bien sus cosas, los feligreses somos los que no estamos acostumbrados a respetar la ley de Dios. Sí, hay que mirar bien, o sea, que se utilicen bien los signos y los símbolos en la realidad sacramental, eso es lo fundamental. Ahora, hay cosas que también tienen que ser, pues, cuidadas y guardadas como con celo en la comunidad. Yo les cuento, por ejemplo, una experiencia acá en la parroquia. En la parroquia, cuando las familias vienen a reclamar los requisitos para el bautismo, en los requisitos para el bautismo les entregamos una hojita con todas las indicaciones. Alguien tiene el micrófono encendido. Edwin Durante. Entonces, miren, les entregamos los requisitos y cuando entregamos los requisitos, al final dice, los niños no deben traerse con vestidura blanca para el bautismo. Les decimos, el vestido blanco lo traen aparte. ¿Nosotros qué hacemos? Los niños, una vez bautizados, les entregamos con el rito que está en el ritual, el vestido blanco. Recibe esta vestidura blanca, sea signo de tu dignidad de cristiano, consérvala sin mancha. Porque es que nosotros a veces jugamos con los signos y los símbolos sacramentales, de tal manera que esto que no es símbolo sino signo, ¿qué sucede? Lo empobrecemos de tal manera que terminamos entregando no un vestido blanco, sino un pañuelo. Entonces le ponemos un pañuelo al niño encima, que recibe esta vestidura. Un pañuelo no es una vestidura. O le ponemos la estola o una parte del ornamento al niño. El niño no se va a revestir con estola, no se va a revestir con ornamento. No tiene sentido esa imposición de vestido blanco. Es un vestido blanco que se entrega.
Entonces hay que tener presente como ese tipo de cosas. ¿Listo? Ruth. ¿Qué acciones de misericordia Sí, padre, yo quería manifestar cómo son los bautizos en el grupo neocatecumenal. Pues realmente en la Pascua de Resurrección, en la vigilia pascual, el bautismo es en una pileta llena de agua semicaliente, porque realmente le sumergen al niño 3 veces. Una primera vez, una parte del cuerpo, la segunda un poco más y la tercera mucho más. Entonces la significación del agua es maravillosa y el momento del bautismo es algo increíble. No sé si alguien más ha vivido dentro del grupo neocatecumenal los bautismos y realmente el vestido, como dice el padre, se lo pone después. El niño entra a la pileta desnudo y no se oye mucho llanto del niño, pues es algo, es una alegría más bien, como que el niño está preparado para bautizarse y es algo maravilloso, pues tiene un significado increíble. Quería esto yo manifestar, padre, que he vivido en todas las Claro. Pascuas el bautismo de los niños, pequeños, pero es algo increíble. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, es el valor del signo, el valor del símbolo, todo lo que se vive en la liturgia, eh, eh, que realmente estemos comunicando lo que es y que no terminemos como desviando otra cosa. Y es innegable pues que en la liturgia misma del camino neocatecumenal, pues los signos son guardados con mucha, con mucha curia, ¿cierto? Con mucho cuidado. O sea, el hecho mismo de que incluso la comunidad sea la que guarde los signos litúrgicos y que esté pendiente, ella se sienta como señora de esos signos litúrgicos, la dignidad con la que se guardan, que haya un hostiario que está pendiente de todos los elementos, pues todo eso funciona muy bien y le da valor a los signos realmente. Muchas gracias por el aporte. Bueno, de lo que vuelvo a lo mismo que les decía ahora, no sé si hay alguna duda o de lo que han leído que quisieran comentar o clarificar. Elsia, Padre, buenas noches. Sería hola. un signo, sería, por ejemplo, cuando no se pone la vestidura, no pone el sacerdote la vestidura en el momento del bautismo al niño, sería un signo, porque el otro día justamente veía un bautismo y solamente le colocaba una toalla sobre la cabecita del niño, el sacerdote. Eso sería un signo nomás. Eso es un signo. O sea, lo que es símbolo es el agua y el aceite. El agua y el aceite son símbolo. La luz del cirio pascual es símbolo. Pero signo, por ejemplo, la vestidura es un signo. De hecho, decimos, esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. El ampón también es un símbolo, El el ambón. ambón no es un signo, el ambón es un símbolo. Los lugares de la celebración son simbólicos. Sí, perdón, me equivoqué, le quería preguntar, es símbolo. Los lugares de la celebración son simbólicos, porque Ya. cada lugar expresa, o sea, el altar mismo, si el altar fuera solo signo, nosotros no besaríamos el altar ni nos inclinaríamos ante el altar cuando pasamos delante de él. Si fuera solo símbolo, si fuera solo Sí, signo. porque en el libro que estaba analizando y leyendo veía que eran los más importantes, los símbolos, era el altar, el cirio pascual, la cruz, el ambón, esas cosas estuvieron como más importantes ahí. Claro, sí, sí. Cornelio, Buenas noches con todos. Padre, de lo que yo estuve leyendo también referente a la pedagogía del vestido para ir a las Eucaristías, a las celebraciones, o sea, muchos de los cristianos nos hemos acostumbrado
a ir a la iglesia vestidos en forma normal. Pero existen, por ejemplo, dentro de lo que decían mismo de los catecúmenos, van revestidos con ropa especial porque van a la fiesta mismo de celebración. Igual que los sacerdotes, los celebrantes, se revisten, también la gente va revestida con trajes especiales, y no solamente para los matrimonios o para los bautismos, sino para todas las Eucaristías que se celebran por parte de los catecúmenos. Se van revestidos con ropa especial porque van a la fiesta del Señor. Sí, y más allá de solo la vestidura de los fieles en la asamblea, hay que pensar la pedagogía del vestido también por parte de los ministros. Es decir, cuando yo llego a una celebración y me encuentro a un presbítero que preside la Eucaristía en esa asamblea, lo veo con un vestido particular que indica que es el presidente de la celebración. Si yo veo a un diácono, identifico por la pedagogía del vestido que es un diácono. Es decir, si estamos todos con la misma vestidura, ¿cómo se sabe quién es quién? Por eso en la liturgia hay una pedagogía también del vestido que indica los distintos ministerios. Si hay varios presbíteros, pues hay uno que es el que preside. Por eso no todos tienen la misma vestidura. Hay uno que preside, que se identifica por su manera concreta de llevar la vestidura como el presidente, y así sucesivamente en todos los ministros. La pedagogía del vestido es fundamental. Y en esa pedagogía del vestido hay un elemento que es comunicativo, que es el color. No es lo mismo cuando yo estoy en la Cuaresma o en el Adviento y todos los días vengo a la celebración y ya sé de memoria que el color es el morado, pero llegué y encontré que ese día el sacerdote salió con el color rosa. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí que cambió el color? Ahí el color, inmediatamente la pedagogía está pidiendo algo. Entonces es importante descubrir la pedagogía del vestido, no solamente porque se pide la dignidad de la celebración, como estabas diciendo, sino también porque hay una comunicación en la utilización de la vestidura. Por eso no está bien que hoy haya tanto interés por parte de algunos grupos laicales de clericalizarse en el vestido. Muchos laicos en la liturgia quisieran vestirse como sacerdotes. Entonces, la pedagogía del vestido, ¿dónde está? Nosotros, la pedagogía de la vestidura indica que soy laico y como laico sirvo. La pedagogía del vestido indica que soy el presidente de la celebración y tengo la vestidura que me identifica como presidente. Entonces, si yo no soy ministro ordenado, ¿para qué me tengo que vestir como un ministro ordenado? Entonces empezamos a buscar, a inventarnos vestiduras y vestiduras. Por eso en muchas parroquias terminan poniéndole a los lectores tantas cosas que terminan como si fueran diáconos con dalmáticas. La pedagogía del vestido me tiene que indicar que yo hago parte de una asamblea con un objetivo específico dentro de la asamblea. Padre, Bueno. refiriéndose en esto también de los colores, en el instructivo del misal no habla del color azul de lo que es la celebración mariana, y hay ocasiones en que se revisten con el color azul también cuando son fiestas marianas, y sin embargo en el misal no habla del color azul con que se Bueno, revisten. ahí con el color azul hay que decir una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. El color azul no es un color oficialmente litúrgico. El color azul apareció porque hace muchos años la Santa Sede le dio un privilegio especial a España de utilizar vestidura azul el día de la Inmaculada Concepción. El privilegio era solo para el día de la Inmaculada Concepción y solo para España y sus provincias. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por extensión al haber sido provincias españolas, nos vino el uso de la casulla azul, solo que
se extendió a todas las celebraciones marianas, todas las celebraciones marianas. Pero realmente el vestido azul no existe dentro de los colores litúrgicos para toda la Iglesia Universal. Es un privilegio que se ha dado solo a algunos lugares que tienen el permiso de utilizarlo. Nosotros, pues por extensión, al ser de alguna manera venidos de alguna manera del cristianismo español, tenemos la posibilidad de utilizar la vestidura azul. Bueno. Diani, ¿se le quedó la mano levantada o volver a hablar? Y una última preguntita, padre. Hablando justamente de las vestiduras del ministro del altar, yo quería consultar, ¿hay alguna misa o solemnidad, no sé, en la que le sea permitido al sacerdote no usar su cíngulo, su estola, pasar incluso tal vez solo en alba y cíngulo? Yo pregunto, padre, de una vez aprovecho, Mire mi discúlpenos. respuesta. Ya le entendí. La vestidura propia de la presidencia de la celebración de la Eucaristía es la casulla sobre el alba y la estola. La casulla sobre el alba y la estola. El vestido común a todos los ministros, dice la ordenación, es el alba, común a todos los ministros. Pero sobre el alba, cada ministerio utiliza lo propio de su ministerio. Entonces el diácono utiliza la estola y en algún momento utilizará la dalmática. El presbítero sobre el alba utiliza la estola y puede utilizar la capa pluvial para unas celebraciones o la casulla para la celebración de la Eucaristía. Pero es vestidura para la celebración. Ahora, es distinto y hay circunstancias particulares. Si yo voy a ir a celebrar a la montaña, pues yo celebro seguramente con el alba y la estola. El alba y la estola, no llevo una casulla para la montaña. Pero si estoy en el templo parroquial, pues en el templo parroquial es con la casulla. No celebro nunca ni de ropa, ni de sotana negra, ni de sotana blanca. Se celebra siempre con la casulla sobre la estola y sobre el alba. La vestidura de la celebración no es la sotana, es el alba. Por eso quien utiliza sotana, sobre la sotana, tiene que ponerse el alba. Los obispos, cuando llegan a un sitio y van de sotana, se ponen sobre la sotana el alba. Lo mismo el presbítero si está de sotana. O se la quita si el calor es mucho, pues para ponerse el alba. Listo. Bueno, se nos ha hecho tarde ya. Entonces, yo les agradezco mucho su participación. Nos queda pendiente todavía una sesión donde vamos a tratar de ir como concretando estos elementos. Espero que haya quedado suficientemente claro lo del día de hoy y espero que hayan estado leyendo y que sigan leyendo para que puedan hacer las entregas simples. Recuerden que es muy simple, 2 paginitas para sintetizar los elementos más importantes y basta. Listo. Muchas gracias, una feliz noche para todos y que Dios los bendiga, los protege y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juicio y Gracias, Padre. compostura. Amén, gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Hasta el lunes. Noches con Gracias. todos. Una buena semana. Gracias, Padre, que Dios te bendiga.